Buenas tardes desde la redacción abierta de Intereconomía. Hoy, como ven, no estoy solo, me encuentro muy bien acompañado por dos juristas además catalanes. Los dos pertenecen a una asociación de juristas catalanes contrarios a la independencia, constitucionalistas, como suele usarse el término. Tengo a mi izquierda a Chantal Moy de Alba. Chantal, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes, gracias. bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Eloy Moreno lo tengo a mi derecha. Eloy, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vosotros. Los dos son miembros, ya digo, de Llibertats, que es una asociación de abogados, de juristas catalanes contrarios, bueno, pues a esta deriva independentista que venimos padeciendo los españoles en general y los catalanes en particular. Hoy están aquí estos dos juristas catalanes, además de, por su naturaleza de miembros de Llibertats, porque hay una conferencia en Madrid esta misma tarde, a las 7:30 de la tarde, si no me equivoco. A las 7:30, efectivamente. En el Club Siglo XXI va a estar el presidente de Llibertats, que se llama Pere Lluís Huguet, para hablar sobre Cataluña y el Estado de Derecho. Va a ser, como digo, una conferencia que, bueno, solo con decir que la organiza el Club Siglo XXI ya les da a ustedes una medida de la magnitud, de la importancia. Además, sin ir más lejos, va a estar ni más ni menos que Rafael Catalá, que es el ministro de Justicia. Presentándola. Vosotros también vais a estar allí, en tanto que juristas y que miembros de Llibertats. Yo les he explicado, Chantal y Eloy, a los espectadores de la redacción abierta de Intereconomía, que Llibertats es una asociación de juristas catalanes contrarios a la independencia. Pero contarme un poquito más. ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿Quién la integra? En fin, su vocación. A ver, Llibertats nace hace algo más de un año, cuando la deriva de lo que después he hecho ya famoso con el nombre de Procés empieza a adquirir unos tintes ya preocupantes, y nace en principio como un manifiesto que suscriben una serie de juristas catalanes, profesores universitarios, profesionales de distintos ámbitos del derecho, preocupados por la deriva que está siguiendo el Procés, no tanto en cuanto a posicionamientos ideológicos, que cada uno tiene los suyos, y es una asociación en ese sentido muy transversal, y a política, ¿no? Y a política, por supuesto, no hay ningún planteamiento ideológico concreto, no hay ninguna adscripción o vínculo con... Insisto, es una asociación en ese sentido muy transversal, y se lanza un manifiesto donde lo que se viene a exigir es que se respeten las reglas del juego. Esto es que el debate político, como mínimo, dado que tiene un importante componente jurídico, como juristas nosotros lo que reivindicamos en un primer momento es que se respete el rigor jurídico en el debate, que se respeten las reglas del juego, que se respete cosas tan evidentes como la sumisión tanto de ciudadanos como de poderes públicos al imperio de la ley, y cosas que en principio no deberían cuestionarse en ningún Estado de Derecho, pero que en ese momento en Cataluña parece que se están empezando a cuestionar, y desgraciadamente los algo más de 12 meses que llevamos de existencia pues nos ha venido a corroborar que efectivamente nuestras sospechas eran más que fundadas. Ese manifiesto original que se presenta en febrero, si no recuerdo mal, del año pasado, 2017, tiene una repercusión que nos obliga a darle una cierta continuidad a nuestra labor, y los hechos que se van produciendo en Cataluña, sobre todo a partir del verano y ya desgraciadamente a partir del día 6 de septiembre, con una ruptura absoluta de las normas del juego democrático desde el punto de vista técnico-jurídico, pues nos obligan a una presencia permanente en el debate y en los medios, pues para denunciar precisamente esa circunstancia. Chantal, me interesa conocer la configuración de la asociación, es decir, sois personas que no tenéis que ver con el mundo de la política, sois profesionales liberales, tú eres profesora universitaria. Sí. ¿Cuál es en realidad la preocupación que os mueve? Entiendo que intentar contraargumentar el relato independentista desde un punto de vista estrictamente legal, en ese sentido aséptico, ¿no? Sí, antes lo has definido como contra el independentismo. No es exactamente contra algo, sino sencillamente defender lo que tenemos y que nos ha costado tanto obtener, ¿no? Que es un sistema jurídico que se va revisando, cuyas leyes van cambiando, y con una norma fundamental que costó mucho obtener, que se obtuvo gracias a un gran consenso, que en Cataluña fue masivamente votada, y lo único que pedimos es el respeto a ese marco jurídico que es modificable, pero que respetémoslo. La idea es respetarlo. Por lo tanto, más que ir contra algo, es al ver, como decía Eloy, que van a traspasar los límites, ¿no? Porque cualquier postura puede ser defendible y hay gente que legítimamente puede tener una determinada ideología. Eso, evidentemente, estamos en un Estado de Derecho abierto, democrático, plural, por lo tanto, todas las opciones son posibles, pero lo que no puedes es vulnerar el marco jurídico de convivencia que nos hemos dado entre todos.
Y de allí nace Llibertats y por eso pues tantos profesores, tantos abogados, profesionales del derecho pues han querido manifestar su apoyo a un manifiesto que, si lo lees, es la lección básica de primero de Derecho. Es decir, que lo lee cualquier estudiante de primero y dice, ah, pues sí, es que todo lo que dicen es así. Es que para los que somos legos en leyes, los que no somos abogados ni juristas, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando se plantea un debate jurídico con respecto al independentismo es que no debería existir tal debate, ¿no? Es decir, podemos ponernos de acuerdo y podemos debatir sobre la independencia, si conviene, si no conviene, si habría una crisis económica posterior, si rompería sentimentalmente la sociedad catalana, pero con respecto a la ley, entiendo que no debería haber debate, ¿no? Y sin embargo lo hay, porque hay una asociación de juristas también, pero de corte independentista, que creen y aseguran que es legítima la independencia y desde un punto de vista legal es viable. Vamos a ver, sí que es cierto, también es cierto que al poco de ver la luz el manifiesto Llibertats que preparamos nosotros hace algo más de un año, salió una suerte de contramanifiesto firmado por una serie de juristas efectivamente de conocida militancia independentista. Lo que ocurre es que desde el punto de vista del análisis jurídico lo que se está haciendo es forzar las interpretaciones o pervertir los conceptos básicos. Efectivamente, como apuntaba hace un momento Chantal, cualquier planteamiento es defendible en un Estado democrático por los marcos, por los cauces legales correspondientes. Lo que se ha pretendido es coger atajos imposibles en ningún Estado de Derecho y en ninguna sociedad democrática avanzada. Pretender, como se pretendió a través de una serie de declaraciones de juristas, incluso algunos pues, con un cierto prestigio en la sociedad catalana, pues que la Constitución española sí permitía un referéndum vinculante tendente a obtener la independencia en una comunidad autónoma, eso no creo que resista el más mínimo análisis jurídico. El tema de la tesis canadiense se tuvo que abandonar porque tampoco era aplicable claramente a Cataluña, como no lo era el precedente del referéndum escocés, y a partir de ahí se han ido buscando atajos, subterfugios, para un poco negar la evidencia, y la evidencia es que el planteamiento que se estaba haciendo de cara a una eventual creación de una república catalana, pues no tenía viabilidad jurídica en ese momento y con el marco jurídico actual en el ordenamiento español. Entonces, digamos que ese intento de atajo a través de subterfugios de imposible encaje es lo que se ha intentado y es lo que nosotros venimos denunciando desde entonces, ¿no? Y cada vez que se ha planteado, igual que se planteó esa posibilidad de ir del ordenamiento jurídico constitucional actual español a un supuesto ordenamiento jurídico de una república catalana, con la frase aquella de la ley a la ley que sirvió en la transición para pasar al actual sistema constitucional, pero se hizo, vamos a ver, haciendo trampas, vamos a ser claros, es que estamos haciendo trampas, estamos haciéndonos, titulaba yo hace unos meses un artículo, nos estamos haciendo trampas al solitario, esto no es así, y esto cualquiera que haya tenido ocasión además de estudiar los textos que se han creado, la famosa ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, que era precisamente la que pretendía dar esa cobertura legal a ese tránsito hacia una eventual república catalana dentro de un marco jurídico, o sea, sin quebrar directamente el marco jurídico vigente. Cualquiera que la haya leído ha podido comprobar que es un chiste jurídico, vamos, eso no se sostiene, eso es derecho ficción, no derecho tiene ningún tipo de consistencia. ¿No? Derecho ficción y un chiste jurídico. Vamos a verlo, pero después de la publicidad. Me interesa que conozcan al presidente de esta fundación, Pere Lluís Huguet, de esta fundación, de esta asociación, Llibertats, que esta tarde va a ofrecer una conferencia en el Club Siglo XXI. En el mes de julio del año pasado, de 2017, ofreció una conferencia en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo. Tenemos un resumen de una entrevista que tuvimos la suerte de poder hacerle, pero ya les digo, vamos a verla después de publicidad. 2 minutos. Lanzamos a la opinión pública un manifiesto que creímos
que era bueno titular El derecho al servicio de las libertades, y se hacía una llamada especial, que sin necesidad de ponerle etiquetas, todo el mundo entendió perfectamente, a que no cabía en ningún caso legitimar bajo ningún concepto y por ningún motivo la transgresión del marco jurídico vigente. Soy Pedro Lluís Huguet Tous, soy abogado y circunstancialmente soy el presidente de Llibertats. Llibertats surge como preocupación por parte de juristas, de abogados, de notarios, de profesores universitarios, pues la preocupación por la situación actual en Cataluña. Y en febrero presentamos nuestro manifiesto. La firma de ese manifiesto, que es la base de nuestro inicio de actividad, pues fue sobre unos 200 y pico los que firmaron ese manifiesto. Todos juristas catalanes. Nos ampara la razón en la defensa del Estado de Derecho. De Llibertats, ¿no? de que por primera vez los juristas tomábamos la delantera en el debate jurídico, ¿no? y que el sector de juristas que están a favor de la independencia iban por detrás de nuestras propuestas, ¿no? Yo es que creo que ni es tarde ni es pronto. Yo creo que tenemos que buscar otras vías que no sea el llegar al artículo 155. Aunque si te tiene que llegar tampoco es ningún drama el artículo 155, está en la Constitución precisamente para eso. Pero yo creo que, y en eso creo que el gobierno lo tiene bastante claro, en que el Estado de Derecho permite otras vías, que no es el 155, para poder actuar. Hemos de poner serenidad y hemos de pedir que se aplique la ley, simplemente. O sea, lo que todos los ciudadanos hacemos cada día, de que un referéndum con esta ley no sería homologado en ningún lugar del mundo. Así como en el 9N se permitió el 9N, porque si se hizo el 9N fue porque se permitió. En estos momentos yo creo que se están tomando las medidas adecuadas. Estamos ya pensando en el post-referéndum y es importantísimo. Yo creo que es esencial que empecemos a pensar de que la sociedad catalana ha vivido un proceso que ha creado cierta ruptura. Lo definíamos como pistas de aterrizaje. Tenemos que empezar a buscar esas pistas de aterrizaje porque Cataluña somos todos y los independentistas también son parte de Cataluña. Pero yo creo que en estos momentos el futuro no pasa por crear lugares aislados, pasa por la unión. Y un ejemplo lo tenemos hoy en Bruselas. Esto es la Unión Europea y tarde o temprano llegaremos a la unión política. Y la tendencia es a unir esfuerzos precisamente para conseguir un bienestar mayor a nuestros ciudadanos. Y eso es lo que defendemos. Este señor se llama Pere Lluís Huguet, es el presidente de Llibertats, va a dar una conferencia esta tarde en el Club Siglo XXI a las 19:30 horas. Llibertats, como han explicado antes, tanto Eloi como Chantal, es la Asociación de Juristas Catalanes. No te gusta que me refiera a la asociación como contrarios a la independencia, sino favorables al statu quo jurídico, como favorables al respeto del marco jurídico vigente mientras no se cambie. Tan básico como eso. Chantal, estamos viendo esas imágenes, hemos visto esas imágenes de vuestro presidente, fue el pasado verano. Cuéntanos un poco, ¿qué hacíais en Bruselas? Daros a conocer, obviamente, pero cuéntanos un poquito más. Pues fue una experiencia muy interesante, nos invitó Teresa Jiménez Barbat al Parlamento Europeo. Eurodiputada española. Sí, eurodiputada española, y acudieron pues eurodiputados de distintos signos políticos, nacionales, de otros países, a escuchar un poco, ¿no? El título de la conferencia era también desde una perspectiva europea, ¿no? Porque esto que se ha vivido en Cataluña en el fondo no deja de ser un movimiento un poco similar pues, al que ha podido vivir, el que se ha podido vivir en el Reino Unido con el Brexit, con incluso yo que soy medio francesa, yo le veo similitudes también a los extremismos del Front National, de Le Pen en Francia, que quizás alguien diga, pero ¿cómo puede compararlo si es más bien de extrema izquierda? No, pero es que hay un punto que es, no, es que si nos vamos viviremos mejor, es que esas promesas, que son más del ámbito del populismo, es lo que me hace establecer un paralelismo entre estos movimientos, ¿no? Por lo tanto, la conferencia en Europa era desde esa perspectiva, ¿no? Y porque verdaderamente consideramos que si avanzan las tesis independentistas y separatistas y sus fundamentos, es el fin de Europa, porque es que Europa precisamente nació para superar los nacionalismos y para estar unidos en la diversidad. Y yo creo que ese es el gran reto, esa unión en la diversidad.
Esa es la conferencia para Lluís Huguet el pasado mes de julio, pero obviamente desde aquella fecha hasta el día de hoy, que celebran una conferencia en el Club Siglo XXI, Llibertats ha hecho muchas cosas, se ha movido, y además ha sido unos meses, desde aquel mes de julio de 2017 hasta hoy, han pasado muchas cosas muy importantes, muy graves. ¿Cuál ha sido el papel de Llibertats durante estos meses, Eloy? Pues mira, efectivamente, desde aquel mes de julio del año pasado que fuimos a Bruselas hasta hoy, hemos tenido mucho trabajo, no hemos tenido más remedio que tener una actividad constante. Recordemos que en el mes de septiembre se producen los grandes hitos jurídicos, como son los hechos del 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlamento catalán, despreciando su propia normativa reguladora, pues intenta aprobar los textos fundamentales que iban a conducir a la proclamación de la República Catalana, y yo siempre digo que hay un antes y un después del día 6 de septiembre de 2017. Hasta entonces las pretensiones no tenían encaje en el marco jurídico, pero no se habían quebrantado frontalmente las normas del juego, las reglas del juego, para que nos entendamos, para no entrar en tecnicismos jurídicos. A partir del día 6 de septiembre de 2017 se rompen las reglas del juego y es un estado de derechos muy grave. Y se intentan aprobar dos textos imposibles de encajar en contra, no solo ya de las resoluciones que ya en ese momento había dictado el Tribunal Constitucional, sino incluso en contra de los dictámenes que al efecto habían elaborado los propios letrados del Parlament català y el propio Consell de Garantías Estatutàries catalán. Entonces, desde ese momento, nuestro trabajo se centra en desenmascarar desde el punto de vista jurídico las falacias que se intentan construir en esas supuestas leyes fundacionales de la República Catalana. Nosotros tuvimos ocasión de hacer sendos estudios de la ley del referéndum, que era una ley que no cumplía ninguno de los estándares, no solo que no tenía encaje constitucional alguno en el marco jurídico español, sino que además, aunque lo hubiera tenido, tal y como estaba redactada, no cumplía ninguno de los estándares que fija el Consejo de Europa para consultas referendarias con las mínimas garantías jurídicas. En definitiva, no cumplía ninguno de los requisitos fijados al efecto por la Comisión de Venecia. Y, como ya apuntaba antes, la famosa ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, que antes calificaba como una broma jurídica, era una ley que quebraba absolutamente los principales fundamentos de cualquier Estado de Derecho moderno. Era una ley que no tenía en cuenta o que quebraba directamente el principio de jerarquía normativa, el principio de separación de poderes, y que dibujaba y eso es un tema muy preocupante. A mí me parece que la gente lo debería saber a estas alturas, que es que dentro de esa dinámica, como comentaba antes Chantal, claramente populista del enfoque político del independentismo catalán, esa república que se está prometiendo y que en principio iba a ser la panacea de las libertades, los textos jurídicos que ha elaborado el independentismo lo que conducen es a dibujar un Estado autoritario, y un Estado autoritario con unas pinceladas muy claras, y eso es más fácil de detectar desde el análisis jurídico que no desde otro tipo de análisis. Y eso es lo que hemos intentado hacer desde entonces, tanto durante el mes de septiembre, con esas normas fundamentales que iban a ser de la futura república, con esa proclamación fantasma de la República Catalana, que luego quedó en suspenso inmediatamente, y desde entonces con todas las iniciativas jurídicas que en un contexto u otro pues se han ido sucediendo. Hemos ido haciendo análisis jurídicos y lanzando un poco nuestra opinión técnico-jurídica a los medios para desenmascarar un poco lo que desde el punto de vista mediático se había envuelto con un papel de regalo que parecía que era realmente un producto estándar, un producto susceptible, y no lo era en absoluto, ¿no? Es un poco la labor que hemos ido haciendo desde entonces y que seguimos haciendo, porque nos queda desgraciadamente mucho trabajo por hacer. Estamos ni mucho menos cerca de que acabe el desafío independentista en Cataluña. Parece que se ha bloqueado desde un punto de vista legal, pero el sentimiento pertenece. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña? Saben ustedes que la primera opción para investir a un presidente fue Carles Puigdemont, que estaba fugado. Después fue Jordi Sánchez, que está encarcelado. Luego lo intentó Jordi Turull, que saben ustedes que ahora también está encarcelado. Se le encarceló a las 24 horas de comparecer para ser investido presidente, una investidura que, como saben ustedes, fracasó. Y ahora parece que desde la cárcel alemana donde está recluido Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, buscado por la justicia española, ha vuelto a designar a otro encarcelado que se llama Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, para que sea presidente de la Generalitat. Esto es todo una locura de encarcelamientos, de fugas,
de crisis internacionales. Vamos a ver en qué acaba todo este combate entre las cancillerías internacionales y la justicia española. Lo que ha ocurrido hoy con respecto a Junts per Catalunya, que es el partido de Puigdemont y en el que fue también como número 2 a las elecciones Jordi Sánchez, lo que ha dicho Junts per Catalunya con respecto al futuro de la presidencia de la Generalitat catalana es esto. Atendiendo al compromiso electoral, nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat continuará siendo durante esta legislatura, por esto una renuncia provisional, como él mismo hizo pública, del candidato al presidente Puigdemont. Hecha esta consideración, pues vamos a impulsar la candidatura a la presidencia nuevamente de Jordi Sánchez. Se ha abierto una oportunidad legal, se ha abierto una oportunidad política después de las cautelares emitidas por el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Insisto, Naciones Unidas nos abre una puerta, un camino, y lo vamos a explorar. Y esperemos que esta vez la justicia española pues decida estar del lado de la justicia y no volver a menospreciar los derechos de los diputados de esta Cámara. Esperemos que la justicia española vuelva a estar del lado de la justicia, dice aquí el señor Pujol. Bueno, ¿qué te parece, Chantal? La justicia está pues donde tiene que estar, aplicando las normas. Y la justicia son muchas cosas, son jueces, abogados, fiscales, y son un equipo, y entre todos seguro que conseguirán hacer un juicio justo. Eloy, esto es una pesadilla, ¿no? Esto es una pesadilla que no acaba nunca. Porque además es una estrategia premeditada ya desde hace meses, donde lo que se pretende no es un candidato que pueda realmente ser investido, sino que lo que se pretende precisamente es alargar esta agonía. ¿Pero con qué objetivo? ¿Eso les beneficia? Esto evidentemente no beneficia a nadie excepto la causa del independentismo, en esa idea de crear un conflicto permanente y en esa obsesión por lo que ahora llaman que es... a ver, ellos saben que han fracasado, la única opción que les queda es lo que ahora reiteran, que es la eventual internacionalización del conflicto, y en eso están trabajando ahora, y la única forma de hacerlo es precisamente mantener un clima de inestabilidad permanente. O sea, no se pretende formar un gobierno o investir un presidente, se pretende precisamente no llegar a investir un presidente y crear y mantener ese clima permanente de conflicto y de hartazgo. Y en eso están trabajando. Eso puede acabar jugando en su contra. Lo que está claro es que juega en contra de la sociedad catalana y de la sociedad española en general. Los catalanes estamos hartos de vivir sin gobierno, de que se dedique todos los medios de la cosa pública a este famoso procés y a este debate y a este camino que no conduce a nada, en vez de dedicarse a gobernar, a gestionar los recursos públicos para que todos los catalanes podamos vivir mejor y todos los españoles podamos vivir mejor. Y esa, en definitiva, es la situación actual. Hay una cosa que me ha llamado la atención, y al hilo de lo que me preguntabas antes, salía el portavoz de Junts per Catalunya hablando de que a ver si el Estado español se entera de que Naciones Unidas estamos permanentemente, y esa es una de las labores que intentamos hacer, y precisamente la semana pasada tuvimos ocasión, a través de una nota en la que estuvo trabajando Pere Lluís, nuestro presidente, Pere Lluís Huguet, de desenmascarar las auténticas, no ya tergiversaciones, sino auténticas noticias falsas, a mí los anglicismos no me gustan, fake news, que se están difundiendo, y una de ellas precisamente tenía que ver con una supuesta admisión a trámite de una denuncia ante el Consejo, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pues no, señores, es que esto sencillamente es que no es verdad. No hay ninguna admisión a trámite, y además no solo no la hay, sino que no la puede haber. Lo único que hay es un registro de entrada que no contiene valoración alguna en cuanto a la prosperabilidad, ni siquiera formal, de esa eventual denuncia que dicen haber puesto, y es que además no puede ser admitida a trámite porque uno de los requisitos que se fijan en el reglamento de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para admitir cualquier tipo de denuncia de esta naturaleza es que se hayan agotado todos los cauces jurisdiccionales internos del Estado en el que supuestamente se ha producido la vulneración de derechos. Y precisamente esta semana el abogado del señor Puigdemont interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo, donde solicitaba la nulidad de actuaciones y donde precisamente
utilizaba exactamente los mismos argumentos de eventual indefensión que se han utilizado ante esa mal llamada denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con lo cual ellos mismos están reconociendo que no se cumplen los requisitos formales de admisibilidad a trámite de esa denuncia, con lo cual, ¿cómo nos están contando que se ha admitido la denuncia? No es cierto. Y además es ante un órgano que no dicta resoluciones, que dicta recomendaciones. Es decir, todas estas cuestiones que trascienden a los medios y que incluso se filtran en medios no independentistas como noticias ciertas y que son auténticas falacias, pues esa es un poco nuestra labor actual, desenmascararlas y poner un mínimo de rigor en el debate. Es decir, ustedes digan lo que quieran, pero no digan tonterías. Vamos a ver la respuesta del principal partido en estos momentos catalán, que es Ciudadanos, que es el partido que ganó las elecciones y el que sienta a más diputados en el Parlamento de Cataluña, que es Ciudadanos, como digo. ¿Cómo commina, invita al presidente del Parlamento, a Roger Torrent, a que definitivamente acabe ya con todo esto y que proponga un candidato que sea independentista, que sea separatista, que combata al Estado desde todos los puntos de vista, pero que no tenga causas judiciales, que no esté en Extremera, ni esté en Flandes, ni esté en una cárcel alemana? Vamos a escuchar a Ciudadanos. ¿Puede dar la cara el presidente del Parlamento ante los catalanes para explicarnos qué ha pasado en Cataluña en estos meses y, sobre todo, qué va a pasar? Si no tienen plan, si no tienen estrategia, díganlo. Si no saben qué hacer, explíquenlo a los catalanes, a los suyos también, a los votantes de los partidos independentistas, a todos nosotros. Si no tienen unión interna y no ejercen de mayoría parlamentaria, porque ustedes hablan de que tienen mayoría parlamentaria, bueno, de momento aquí no la hemos visto. De momento aquí no la hemos visto, ni siquiera con la investidura del señor Turull. Si no la tienen, ¿por qué no lo explican? Ustedes que se llenan la boca de democracia, ¿hay algo más básico en democracia que la transparencia sobre lo que está pasando? ¿Qué está esperando, señor Torrent, la llamada de Puigdemont para decirle lo que tiene que hacer ahora? ¿Está esperando usted la llamada de Puigdemont y por eso está otra vez sin saber qué va a pasar, qué va a hacer? Yo le recuerdo, la obligación de un presidente del Parlamento es proponer candidatos que puedan ser investidos porque tienen una mayoría detrás y también que sean viables como candidatos a la presidencia de la Generalitat. Lo que hemos visto en estos últimos meses es utilizar candidaturas que ya se sabían que iban a ser fallidas. Utilizar candidaturas que ya se sabía que iban a ser fallidas para, como decía antes Eloy Moreno, abundar en la estrategia victimista. Chantal. Yo la verdad es que desconozco la estrategia, toda esta estrategia política la desconozco. Lo que sí destacaría de lo que dice la líder de Ciudadanos aquí en el Parlamento es esa necesidad de transparencia, ¿no? Y creo que la necesitamos a todos los niveles, incluso yo ya diría de despolitización, es decir, ya creo que tenemos que pensar en la sociedad, en Cataluña, y da igual para todos, hay que pensar en todos, y que gobierne quien tenga que gobernar, quien forme mayorías parlamentarias conforme a las reglas, que gobierne quien gobierne, pero que piense en todos los catalanes, porque la sociedad desgraciadamente está muy dividida y yo creo que el gran reto es precisamente eso, gobernar y para todos, siendo todos conscientes de que existe esta fractura. Ojalá el independentismo catalán entre en razón y las dos, porque ya hay desgraciadamente trincheras, si no bélicas, sí emocionales y sentimentales entre catalanes, alguna vez entre todos los españoles les ayudemos a coser esas heridas y a que Cataluña vuelva a ser una sola sociedad, no rota por vocaciones identitarias como en el siglo pasado. Eloy Moreno, Chantal Moy de Alba, ha sido un placer teneros aquí. Muchísimas gracias. Os dejo libres para que vayáis y lleguéis a tiempo a esa conferencia en el Club Siglo XXI a las 19:30 horas, que va a presentar vuestro presidente, Pere Lluís Huguet, que tiene que ver con Cataluña y el Estado de Derecho. Además, lo presenta ni más ni menos, fíjense si serán influyentes esta gente, lo presenta el Ministro de Justicia. Ahí es nada. Lo dicho. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Rafa. Vamos a ver, Alicia.